Buenas tardes, me presento, mi nombre es Jaime Andrés Marcos Rosales y voy a exponer el tema de los sistemas de archivos, esto para la materia de sistemas operativos cursada en el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Primero que nada, ya hemos visto anteriormente otros temas que concluyen con unos de estos. Para entender este tema es necesario comprender los demás, puesto que un sistema de archivos se refiere a la forma en que el sistema operativo organiza y puede acceder, manipular a los archivos o datos que se almacenan dentro del disco en la memoria, ya sea digital, lógica o física. Esto como una pequeña introducción. Ahora sí vamos a empezar. Primero que nada, los sistemas de archivos. Un sistema de archivos, como ya mencioné, son los métodos y estructuras de un sistema operativo que utiliza para seguir la pista, es decir, para saber dónde están, para poder manipular los archivos de un disco o partición. Una partición es, un disco duro más pequeño dentro de un disco duro que se secciona para tener un mayor control de esta memoria. Es decir, que es la manera en la que se organizan los archivos en el disco. El término también es muy utilizado para referirse a una partición o a un disco duro que se está utilizando para almacenamiento o el tipo del sistema de archivos que utiliza. Así uno puede decir, por así decirlo, tengo dos sistemas de archivos, refiriéndose a que tiene dos particiones en la que se pueden almacenar los archivos o los datos, y que una utiliza el sistema de archivos extendido, refiriéndose así al tipo de sistema de archivos. Algunos pequeños conceptos que tenemos que comprender es que los algoritmos y estructuras lógicas que se utilizan para poder acceder a la información que tenemos en el disco, cada uno de los sistemas operativos crea estas estructuras y logaritmos de diferente forma, independientemente del hardware. Aquí tenemos los tres sistemas operativos más comunes, más famosos, los de mayor uso. Algunos de ellos. Y pues por aquí tenemos también Android, que Android también es un sistema operativo. Y luego tenemos lo que es noción de archivo real y virtual. Un archivo virtual es un archivo de uso temporal que es utilizado por los procesos del sistema mientras estos están ejecutando dichos procesos. Estos archivos se crean durante la ejecución de un sistema y los utiliza para el almacenamiento de información, intercambio y organización de esta misma mientras se ejecuta el sistema. Su tamaño es muy variable y terminan al detener la ejecución del sistema. Muchos de ellos son borrados, por ejemplo los archivos que tienen la terminación .tmp. A estos se les conoce como archivo virtual, a aquellos que contienen los datos generados por el usuario. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que viene siendo un archivo virtual. Como ya les mencionaba, se guardan automáticamente con la extensión .tmp, y por lo general estos archivos no son visibles al usuario, puesto que son solamente auxiliares y nosotros realmente no interactuamos en realidad con ellos. Se crean de una forma en segundo plano y no se pueden ver normalmente. Hay que tener algunas configuraciones dentro de nuestro explorador de archivos para poder acceder a estos. Luego tenemos el archivo real. Un archivo real es un objeto que contiene como tal programas, datos o cualquier tipo de elemento. Un archivo con el que sí podemos interactuar, y un archivo se muestra de manera real en la información del espacio que ocupa en un disco duro o sistema de almacenamiento. En otras palabras, su tamaño es en bytes, siempre es en bytes. Eso se conoce como un archivo real, un objeto o información a la que sí se puede acceder y que ésta ocupa cierto espacio dentro de nuestro disco duro o sistema de archivos. Aquí tenemos un ejemplo, por poner un ejemplo, porque cualquier archivo real es cualquier archivo en nuestra computadora con el que sí podemos interactuar. Aquí tenemos como ejemplo dos carpetas de programación. Entonces es simplemente como un apoyo. Tenemos que un archivo real es cualquier archivo con el que sí se puede interactuar. En este caso serían las carpetas en las que podemos manipular lo que hay dentro e incluso la carpeta en sí.
También tenemos el componente de un sistema de archivos. El componente de un sistema de archivos es conformado por todas aquellas rutinas encargadas de administrar todos los aspectos relacionados con el manejo de archivos. Un ejemplo en Unix es que se define un file system como un sistema de software dedicado a la creación, destrucción, organización y lectura, escritura y control de acceso a los archivos. En general, un sistema de archivos está compuesto por métodos de acceso, administración de archivos, administración de almacenamiento secundario y mecanismos de integridad. Luego tenemos la organización lógica y física. La organización de archivos se refiere a las diferentes maneras en las que se puede organizar la información dentro de estos archivos, así como las diferentes maneras en que esta puede ser accesada, dado que hay dos niveles de visión. En los archivos, los cuales son el físico y el lógico, se puede hablar también de dos aspectos de organización de archivos, la organización de archivos lógicos y la de archivos físicos. En cuanto a la organización lógica, la mayoría de las computadoras organizan los archivos en jerarquías llamadas carpetas, directorios o catálogos. En este caso, cada carpeta puede contener un número arbitrario de archivos y también puede contener otras carpetas dentro de esta misma. Las otras carpetas pueden tener todavía más archivos y dentro todavía más carpetas y así sucesivamente, construyéndose así una estructura de árbol en la que una carpeta raíz, que vendría siendo nuestra primera carpeta, puede contener cualquier número de niveles de otras carpetas y archivos. Un ejemplo de ello sería, el Windows. Dentro de la interfaz de buscador de archivos de Windows nos secciona las diferentes memorias y bibliotecas que hay de acceso rápido en nuestro ordenador. Por poner un ejemplo, tenemos la carpeta del disco duro y el disco duro, al abrir esa carpeta, nos lanza otras carpetas, dentro de las cuales tenemos más carpetas y ahí ya tenemos los programas que hay instalados en nuestro ordenador y cada programa tiene sus carpetas y sus propios archivos. A esto se le conoce como una carpeta raíz. Aunque el nombre puede variar de sistema operativo en sistema operativo, pero este es un nombre general, carpeta raíz. Por otro lado, en la organización física, los datos son arreglados por su adyacencia física, es decir, de acuerdo con el dispositivo de almacenamiento secundario. Los registros son de tamaño fijo o de tamaño variable y pueden organizarse de varias formas para constituir archivos físicos. Tenemos también los mecanismos de acceso a los archivos. Existen varios mecanismos para acceder a estos archivos, los cuales son directorios, que son generalmente utilizados por los sistemas operativos para llevar un registro de los archivos. En muchos sistemas son a su vez también archivos. Luego tenemos los descriptores, en los cuales los archivos o bloques de control de archivos es un bloque de control que contiene información que el sistema necesita para administrar un archivo. Tenemos el mecanismo de control de acceso y el control de un sistema de información especializado en detectar los intentos de acceso, permitiendo el paso de las entidades autorizadas y denegando el paso a todas las demás que no estén autorizadas. Esto involucra medios técnicos y procedimientos operativos. Algunos procedimientos para abrir y cerrar los archivos serían open, que significa abrir. Antes de utilizar un archivo o un proceso debe ejecutarse este procedimiento. La finalidad de este es permitir que el sistema traslade los atributos y la lista de direcciones en el disco o la memoria principal para un rápido acceso en llamadas posteriores. Y luego tenemos close o cerrar, que es cuando concluyen los accesos, los atributos y direcciones del disco ya no son necesarios, por lo que el archivo debe cerrarse y liberar la tabla de espacio, de espacio interno. Luego tenemos el manejo de espacio en memoria secundaria. A diferencia de la memoria principal, la memoria secundaria, o también auxiliar o masiva o externa, no es tan veloz, pero tiene una gran capacidad para almacenar información en dispositivos tales como discos duros, cintas magnéticas, discos ópticos, memorias USB y otros periféricos de almacenamiento. Frecuentemente los datos y programas se graban en la memoria secundaria. De esta forma, cuando se ejecuta varias veces un programa o se utilizan repetidamente un cierto slot de datos, no es necesario darlos de nuevo a través del dispositivo de entrada, sino que son llamados directamente desde esta memoria secundaria. El sistema de archivos se ocupa primordialmente de administrar el espacio de almacenamiento secundario, sobre todo el espacio en el disco. El manejo de espacio libre en disco se lleva a cabo de la siguiente manera.
tenemos lo que es el vector de bits. El espacio libre en disco es frecuentemente implementado como un mapa de bits, donde cada bloque es representado por un bit, y si el bloque es libre, el bit es un 0. De lo contrario, está asignado un 1. Aquí tenemos un ejemplo en caso de no tener conocimiento sobre esto. Los bits es todo lenguaje en el que se maneja un equipo. Puede ser una computadora, un teléfono, una consola de videojuegos, un GPS. Cualquier dispositivo que sea electrónico se maneja en ceros y unos, que son, ese lenguaje máquina, que nosotros como tal no vemos y un programador tampoco. Pero al momento de hacer ciertos programas o programar los sistemas operativos, la computadora traduce lo que nosotros le estamos ordenando o lo que estamos configurando directamente a un lenguaje máquina, que es el de ceros y unos. Tenemos también la lista ligada o lista libre, que es una lista de todos los bloques libres. Otra implantación se consigue guardando la dirección del primer bloque libre y el número de los bloques libres contiguos que le siguen a este. Tenemos también por conteo o agrupación, que es cuando se almacena la dirección en bloques libres en el primer bloque libre. Y el último contiene la dirección de otro bloque que contiene la dirección de otros bloques libres. Tenemos también el modelo jerárquico, que es donde se ejecuta todo mediante directorios, donde el directorio contiene un conjunto, el directorio principal o el directorio raíz contiene un conjunto de datos para cada archivo referenciado. Una posibilidad es que el directorio contenga por cada archivo referenciado el nombre, sus atributos y las direcciones en disco donde se almacenan estos datos, que podría ser igual una carpeta raíz que tiene dentro más carpetas y archivos. Al abrir el sistema operativo, este sistema busca dentro de sus directorios el nombre de los archivos a los que se desea acceder. Luego extrae los atributos y direcciones del disco, graba esta información en una tabla de memoria real, y todas las referencias subsecuentes al archivo utilizan la información que ya se obtuvo de la memoria principal. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo funciona esto. Tenemos el directorio raíz y dentro del directorio raíz tenemos distintos archivos almacenados en la memoria real. Tenemos los mecanismos de recuperación en caso de falla. Esto se refiere a, la forma de recuperar nuestros archivos o nuestros datos en caso de algún fallo en el sistema, o puede ser del sistema operativo, de nuestra computadora o del disco duro en sí. Los archivos y directorios se mantienen tanto en memoria principal como en el disco, y se debe tener mucho cuidado porque los fallos del sistema a veces provocan una pérdida de datos total o una incoherencia entre los mismos, puesto que por un ejemplo de ello sería un virus que inutiliza nuestros datos aunque sigan en la memoria. El manejo de un bloque defectuoso se utilizan soluciones por hardware y por software. La solución por hardware consiste en dedicar un sector del disco a la lista de bloques defectuosos. Al inicializar el controlador, ese controlador por primera vez, tenemos una lista de pasos que hay que seguir. Esto puede variar dependiendo de cada sistema operativo y computadora. Un ejemplo de Windows de cómo tener todo esto de recuperación es hacer una copia de seguridad. Automáticamente, si nos vamos a la configuración de Windows, nos aparece la opción de crear una copia de seguridad y nos da la opción de crear una partición dentro de este mismo disco duro en donde tenemos el sistema operativo, o guardarlo en un disco externo. Lo más recomendable es hacerlo en ambos casos, puesto que puede fallar el disco duro como puede fallar la memoria externa. En caso de fallar una, pues tenemos la otra. Y la solución por software es que se requiere que el usuario o el sistema de archivos construyan un archivo con todos los bloques defectuosos, se elimina de la lista de los bloques libres y se crea un archivo de bloques defectuosos. Y luego tenemos lo que son los respaldos, que es como ya mencioné. Pueden ser discos magnéticos, pueden ser discos de CD, memorias USB o discos duros externos. Cada uno tiene sus ventajas y sus debilidades, pero a fin de cuentas cumplen con su objetivo, que es respaldar nuestros datos. Otra manera de respaldarlos sin crear una copia mediante el sistema es simplemente guardar nuestros archivos importantes dentro de este disco extraíble, o incluso puede ser subiéndolos a la nube. Este también es un muy buen método de respaldo, aunque al subir nuestras cosas en internet siguen estando en peligro, ya no de un fallo, sino de ser víctimas de un robo de información, puesto que hay muchos virus
que se meten en el sistema y obtienen nuestras contraseñas, y pues de esa forma pueden acceder a todo lo que tengamos con esas contraseñas dentro del sistema. Esto es todo por lo pronto. Les voy a añadir una conclusión sobre esto de los respaldos. Es muy importante tener siempre un respaldo, puesto que no se sabe cuándo va a fallar la computadora. Personalmente me ha pasado muchas veces que falla la computadora, o no quiere encender, o hay algún error en el sistema operativo, y pues ya no puedes acceder a los archivos y datos que hay dentro de esa computadora. Entonces, al tenerlos en un disco externo, es más fácil acceder a ellos desde otro dispositivo. Y nuevamente, como yo ya mencioné, personalmente no creo que sea muy eficiente utilizar respaldos en internet o en la nube, por así decirlo, en OneDrive o en aplicaciones como Mega, puesto que no son muy seguras y cobran por usarlas. Así que pues solamente es para enganchar, dan un poco de memoria, y como uno lo necesita, pues va comprando más. Entonces, personalmente yo opino que lo mejor es utilizar memorias externas, ya sea USB o discos duros. Por lo pronto es todo. Repito, mi nombre es Jaime Andrés Marcos Rosales, y esta exposición fue para la materia de sistemas operativos. Muchas gracias por la atención y nos vemos.